Amigos de Carisma TV, ¿cómo están? Esto es Qué Show, qué gusto me da saludarles en compañía de mi buen amigo El Rulas. Así es, mi querido Alex, qué buen intro tienes. Así es. Lo hiciste muy Suena, bien. suena No lo excelente, hiciste tú. ¿no? Bueno, no lo hice yo, pero quedó muy bien, ¿no? Quedó muy, muy bien. Porque además te dan ganas de moverte, de bailar e iniciar el viernes como debe de ser el fin de semana. Es correcto, señora, es momento de que mande al niño con la señora del pozole y que se discuta con dos platos para Alex y uno para mí. Sí, te comes dos. Sí, pero pues voy a tratar de comerme uno igual que tú. Ok, entonces nada más dos, porfa. Perfecto. Y bueno, pues gracias por acompañarnos en esta emisión, mi Rulas. Y bueno, pues para seguir con estos temas que tienen que ver con la música, ya hablamos de la historia de la industria del Yes. disco, de la importancia que tuvo el rock. También ya hemos hablado acerca de cómo surgió la industria de los espectáculos en México, pero nos hace falta hablar de algo muy importante, mi estimado, que es el inicio de todo esto y es cómo funciona el negocio de la música, que de repente parece muy sencillo, pero es un tema muy complejo. Sí, muy sencillo porque, bueno, creo que todo lo que ha hecho la tecnología, para bien, claro está, ha facilitado mucho las cosas. Obviamente nosotros estamos gozando de la tecnología, puesto que aquí en Carisma TV nos atienden muy bien y nos brindan todas las facilidades habidas y por haber. Entonces es mucho más sencillo, mi estimado Alex, y generalmente se piensa que la música va por el mismo camino. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas. Efectivamente, y es un negocio muy difícil, es un negocio muy complicado, es una carrera de resistencia, como dice la gente que se dedica a este negocio y que realmente son contadas las gentes que llegan a tener un éxito extraordinario. Sí, es difícil, el producto debe ser muy bueno, independientemente si se cuenta con o no la promoción por parte de, en este caso, las disqueras o las empresas como tal, ¿no, Alex? Sí, fíjate que hay un libro muy bueno que les recomendamos a todos aquellos jóvenes, no tan jóvenes, que quieran pues empezar en esto del negocio de la música, que escribió el señor David Byrne, que él era el líder de la banda Talking Heads y que su libro se llama justo así como este podcast, Cómo funciona la música. Hay una versión en español, lo pueden encontrar en español y es realmente un manual, un ABC Ok. de lo que tienes que hacer como para no tener, digamos, una carrera exitosa en la música, sino al menos para tener una carrera y saber qué hacer. Sí, porque generalmente cuando uno va a explorar un gusto como tal, en este caso el arte, pues siempre se encuentra perdido totalmente y dices, ¿y por dónde comienzo, no? Entonces, una excelente recomendación la que nos hace el buen Alex Guizar, el más talentoso de los Guizar. Hacía mucho que no decía eso. Este, y bueno, en este caso yo creo es importante que aquellos que nos guste la música, pues tratemos de conseguirlo, ¿no? Así es, entonces ya lo saben, cómo funciona la música, How Music Works, del señor David Byrne. Lo encuentran ya ahora bien fácil en todas las plataformas, lo buscan con ese nombre y les aparece. Ok. Y como bien decías, mi buen Rulas, pues te gusta la música, quieres hacer algo en ella, no sabes cómo empezar y bueno, pues la primera etapa es la etapa de la creación. Es el primer momento, esta etapa, que es una etapa muy padre, pero también es una etapa muy complicada y de repente te puedes quedar ahí. Y esta etapa de la creación es cuando tú descubres que te gusta la música, tienes amigos que les gusta la música, que tienen gustos afines, que de repente se juntan, pues no sé, a cenar, a tomarse sus chelas y demás, y ¿por qué no hacemos un grupo? Y sí, y de repente, ay, pues yo toco la batería, él toca el bajo, la guitarra, tal, se juntan y empiezan a ensayar en la cochera de la casa de uno de los integrantes de la banda. Sí, en alguna ocasión una banda argentina en que show nos explicaba esto de las bandas de departamento y las bandas de garage, ¿no? Efectivamente, mi buen, efectivamente. Y entonces ahí inicia el proceso de que te juntas con tus cuates, con tus amigos,
para tocar, que fíjate que ya esto me parece que no está sucediendo con la Mm, frecuencia que pasaba en nuestra generación, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que en las escuelas siempre tenías una clase de educación artística y de repente o tocabas la guitarra o tocabas la flauta, ¿no? Yo recuerdo que estaba en la secundaria, en la rondalla de la escuela, nunca aprendí a tocar la guitarra, ¿no? Me hubiera encantado, nunca tuve facilidad para tocar este instrumento, pero como que sí había esa motivación que siento que los jóvenes de ahora no tienen, ¿no? Porque, no sé, es tú, pero mucha gente como yo sí soñaba con, decía Miguel Mateos, en estar tocando en una banda de rock and roll, ¿no? sí, bueno, yo creo que una de las sensaciones más maravillosas que puede tener un ser humano, obviamente no la tuve, como bien dices, Alex, es esa, ¿no? Presentarte ante un público y tocar tus propias creaciones, generar música frente al menos, ¿qué te gusta? 100 personas, ¿no? Ya es un número decente, 50 personas también creo que es un número decente. Ya la sensación de empezar a tocar, independientemente si es la guitarra, el bajo o la propia batería en el caso del rock, yo creo que es algo, debe ser algo totalmente fascinante. Pero bueno, en el caso de Alex y yo, el triangulito nada más. Sí, nada más. O el timbre, El la timbre. puerta. Y bueno, resulta ser que muchas bandas legendarias, muchas bandas famosas, así iniciaron, ¿no? ¿Quién no conoce la historia aquella de que Paul McCartney se encontró en una especie de kermés a John Lennon arriba del escenario, tocando con su banda de los Quarrymen y un amigo en común los presentó y empezaron a platicar, y Paul le dijo, oye, ¿te sabes esta? Y le prestó su guitarra y empezó a tocar, y John se quedó sorprendido de cómo tocaba la guitarra, y a partir de ahí empezó esta relación, ¿no? O aquel encuentro fortuito de estos vecinos que ya se ubicaban, pero que no hablaban mucho, y que de repente se encontraron en una parada del camión, se subieron al autobús, y de repente Keith Richards le pregunta a Mick Jagger que esos discos dónde los había conseguido, y ya le dice que pues había escrito una carta a Chess Records en Estados Unidos y que se los mandaron por correo, y sabes qué, te invito a mi casa porque yo también tengo discos, y ahí empieza, ¿no? Ahí empieza esta relación que te digo que siento que en las nuevas generaciones esto no está pasando. No está pasando, no sabemos a dónde nos va a llevar. Me queda claro que estamos viviendo tiempos de transformación, pero bueno, ahora, insisto, gracias a la tecnología, pues con un bit que te puede hacer la programación de la propia computadora, hay gente que piensa que eso ya es música, Alex. Efectivamente, cosa que es bastante triste, pero bueno. O la icónica nota que puso Larry Mullen, ¿no? En el pizarrón de avisos de la escuela, donde decía que baterista andaba buscando integrantes para grupo y hace una cita en su casa y se presenta Bono y se presenta The Edge y se presenta Adam Clayton y otros más. Y de repente ahí en la cocina de la casa de Larry Mullen surge YouTube. ¿Por qué ya no pasan esas historias, Mirulas? ¿Por qué ya no sucede, no? Sí, es difícil poder determinar por qué ya no suceden este tipo de situaciones, porque generalmente, seamos muy honestos, ahora es un proceso netamente individual, ¿no, Alex? A lo que voy es de que generalmente los artistas que están en boga, pues son solistas, ¿no? Ya es difícil que encontremos bandas, ya hemos hablado en capítulos anteriores acerca de esta extinción o posible extinción del rock. Y si no ha visto ese programa, búscalo aquí en el canal porque definitivamente también tiene que ver ese programa. Efectivamente. Y bueno, ya encontraste a tus amigos Yes. que les gusta la música, que tocan instrumentos y que de repente dices, pues, ¿qué hacemos? Y normalmente el primer impulso es tocar las canciones de tu banda favorita, ¿no? Y empiezas a coberear. Las Y, famosas y influencias. es así como el primer paso, ¿no? Ajá, claro, ¿no? Y ahí es donde empiezan a tocar el lamento boliviano, la planta, el final, dices, bien.
Así es, ¿no? Caifán. Estas canciones icónicas que la gente escucha en los bares cuando va, ¿no? Ujú, ujú. Y que bueno, hay bandas que se quedan ahí porque pues es una zona de confort bastante apetecible, puesto que mientras la gente acuda y les diga, oye, lo haces muy bien, esta chica canta como Alejandra Guzmán y por ahí se van, ¿no? Y difícilmente dan ese brinco para mostrar realmente, pues además de su talento, sus propias creaciones artísticas, ¿no, Alex? Exacto, que por eso decíamos que esta primera etapa de la creación es muy importante porque puede ser que se quede como una anécdota divertida donde durante un tiempo de tu vida te juntabas cada 8 días con tus amigos a la cochera y te ponías a tocar, ¿no? Y nunca diste ese salto de empezar a componer tus propias canciones, de empezar a hacer tus propias creaciones, como dices tú, basado e influenciado en tus grupos favoritos y en las rolas que escuchabas, ¿no? Sí, y bueno, tampoco debemos de satanizar esta parte, ¿no? Ha habido bandas, ha habido cantantes que han hecho buenos discos de covers. Digo, no en vano podemos decir los propios Beatles, que también han hecho, hicieron sus discos, el propio John Lennon ya como solista y por un tema relacionado con derechos de autor también se vio en la penosa necesidad de grabar algunos covers. Pero sí, este brinco fatal y que sí es un salto, definitivamente tiene que irse con respecto al conocimiento y tratar de mostrar realmente tu arte, ¿no, Alex? Efectivamente, mi Rulas. Y bueno, independientemente de si te quedas en los covers o si decides hacer música original, viene el siguiente paso, que es el paso de la producción. Y en la producción te vas al estudio de grabación, llegas al estudio de grabación y empiezas a, pues justo, ¿no? A grabar tus cosas. Normalmente, pues empiezas en una grabadora en tu casa, ¿no? Ujú. Ahora ya es diferente, ya te grabas en digital y bueno, hay que hacer la comparación de las diferentes épocas, ¿no? Antes te grababas en tu cassette, había unas mezcladoras multitrack de 4 canales, Ujú. donde ahí metías cada uno de los instrumentos y ahí te grababas, ¿no? O la otra es que grababas en ambiental con tu grabadora y le ponías rec y pues quién sabe cómo salía, ¿no? Ahora es diferente porque las nuevas generaciones ya tienen acceso a programas de computadora donde ya puedes grabar y donde hay estudios de grabación totalmente completos como el Pro Tools y que lo puedes tener en tu computadora y ahí grabas tu música y haces tu mezcla y haces todo y haces tus canciones. Sí, ¿cuál es la gran ventaja o cuál era la gran ventaja? Lo digo yo como esta parte escuchante, oyente, pues que los demos son maravillosos, mi querido Alex, porque escuchas las primeras versiones de tus canciones y obviamente también percibes ese sentimiento que poco a poco se va perdiendo, a la hora de la interpretación, puesto por la repetición de estar toma tras toma tras toma, ¿no? Y ahora con todas estas avances tecnológicos, pues, ¿qué te genera? Pues que pierdas un poco esa parte, mi estimado amigo, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, lo perfeccionas, ya puedes editar, esta parte creo que quedó, no quedó tan bien, y se busca tanto la perfección que lastimosamente creo que, desde mi punto muy particular de vista, amigo, pues ha sacrificado mucho esta parte de transmitir el sentimiento propio de la música. Sí, y bueno, y en eso que tú dices, pasamos por 3 etapas distintas, ¿no? Te grabas en tu casa con tu grabadora o tal y tienes una maqueta. Ujú, Después ya te vas a un estudio un poco más elaborado y ya tienes tu demo. ujú. Y luego después, ahora sí ya vas a un estudio profesional o ya tienes este programa de Pro Tools en tu máquina y entonces sí ya tienes tu grabación definitiva. Pero en esos 3 pasos, como bien mencionas, mi Rulas, esto puede cambiar totalmente, totalmente puede cambiar. Y resulta que una canción que inició de una forma Ujú. termina de otra muy distinta y depende mucho.
por ejemplo, del productor, ¿no? Que el Ujú. productor te dice, no, ¿sabes qué? Es que esta canción hay que meterle velocidad para que suene distinto, ¿no? O sabes qué, o no, más bien hay que alentarla. Y tú la hiciste como balada y resulta que termina como balada rítmica. Entonces, en ese proceso, como dices tú, va cambiando y a veces la primera idea que era muy buena, ya al final termina siendo una cosa muy distinta a lo que empezó. Y como dices tú, ¿no? En estos discos, de rarezas y de demos y no sé qué, oyes la versión primaria de muchas canciones y dices, ah, me gusta más cómo estaba, ¿no? ¿Para qué Sí. la cambiaron, no? Le echaron a perder, ¿no? Sí, recuerdo, digo, sé que a veces hago mucha referencia a los Beatles, pero recuerdo propiamente en una entrevista la queja de John Lennon de decir, Help era una balada, ¿no? Sí, y dices, no inventes, ahora escuchas Help y es imposible no escuchar el ritmo y como tal una canción llena de ritmos y cuando dices en realidad, ya cuando escuchas la letra sí, entiendes la letra, dices, efectivamente, era una balada. Sí, y bueno, hay muchas versiones de otros artistas que la han hecho en balada, que la han hecho en Ujú, jazz, ujú. que la han hecho en ritmos latinos, ¿no? Y escuchas una misma canción con diferentes melodías, distintos arreglos, y parecen que son canciones que nada tienen que ver entre sí, aunque realmente así son. Y era lo que platicábamos, ¿no? George Martin les dijo, es que, ¿sabes qué? Esta hay que hacerla más rápida, y pues tuvo razón, porque fue un mega hit, ¿no? Sí, claro. Se pierde esa parte artística, sentimental y la idea básica del artista como tal, del autor, de quien interpreta, pero bueno, también es la parte del productor, ¿no? Es el tener el oído y decir, esto va por aquí, ¿no? Aunque tal vez al artista en sí no le agrade, Alex. Sí, ha sucedido muchas ocasiones que efectivamente los artistas no quedan conformes con el material y regreso a tu ejemplo de los Beatles, ¿no? Ujú, De que cuando hacen el disco de Let It Be, ujú. y que entra Phil Spector y que le mete un montón de orquestación, sonidos, música y demás, de repente Paul McCartney dice, no, es que las canciones eran más crudas, eran más desnudas, eran sin tanta ornamentación, sin tantas capas por encima, ¿no? Y a pesar de que fue un super éxito. Y de hecho te encuentras las versiones originales de Let It Be, que Y que como dices tú, o sea, te cuesta trabajo asimilar porque estás muy acostumbrado a la versión que conociste, a la que creciste y a la que sigues escuchando, ¿no? sí, de hecho, veía hace poco, hablando de este disco de Let It Be, que decía, que Phil Spector decía, es que tocaba tan mal el bajo en esta canción John Lennon que tuve que ponerle violines, tuve que ponerle un montón de cosas, ¿no? Pero cuando escuchas la versión naked, la versión desnuda, porque así fue titulado el disco, ya posteriormente, esto fue, no sé si fue en los 2000, si mi memoria no me falla, este, pues realmente cuando eres fan dices, ¿por qué le metieron tantos violines? ¿No? ¿Por qué la instrumentación? ¿Por qué los coros en exceso? Y es parte de las cosas que suceden cuando estás haciendo un material, porque hay muchos factores que juegan y entre ellos qué productor te toca, qué visión tiene, hacia dónde lo quiere llevar él y a lo mejor muchas veces no es a donde tú quieres ir y muchas veces te puede resultar bien y es un exitazo y otras veces resulta que pudo haber sido un disco maravilloso que en el camino se perdió, ¿no? Sí, digo, y ahora yéndonos al rock en español, en esencia el rock mexicano, ya Alex nos lo había dicho en algunas emisiones anteriores, por ejemplo, Gustavo Santolaya se convirtió en el rey Midas de todos y todo el mundo quería grabar con él, o al menos todas las disqueras tal vez lo imponían, no lo sabemos, pero él marcaba el rumbo de cada grupo como tal y imprimía su sello en específico. No sabemos qué tan bien o qué tan mal lo haya hecho, seguramente el tiempo nos lo dirá, porque si bien es cierto, Alex y yo hacemos mucha referencia a los Beatles, ¿por qué? Porque sabemos, se ha explotado tanto la imagen de los Beatles que podemos tener estos detalles, ¿no? Y seguramente los hay de todas las bandas, ¿no, Alex?
Efectivamente, pero bueno, los Beatles son el referente mundial de la música y fueron quienes moldearon la industria tal como la conocemos ahora y es por eso que siempre aparecen y siempre están en todos lados y fueron súper innovadores en todo lo que hicieron, todo el mundo los siguió, todo el mundo quería ser como ellos e inevitablemente tienen que aparecer, tienen que surgir. Y mi Rulas, ve todo este camino que llevamos y todavía ni siquiera sales al mercado Ajá, y todavía la gente no te ni escucho. siquiera escucha lo que has hecho, ¿no? Y entonces entramos a otra de las etapas, que es la etapa de la distribución. Ya tienes tus canciones, ya las hiciste, ya las grabaste y tienes dos caminos. El camino antiguo era que pues buscabas, tocabas la puerta de una compañía de discos para que te grabaran y pudieras salir al mercado, ¿no? Porque resulta que antiguamente, pues solamente si tenías una gran empresa atrás podías grabar porque el proceso era muy caro. Como ya lo hemos mencionado, pues ahora ya no es que estos programas te salgan baratos, pero sí los puedes Ujú, pagar y ya puedes hacer el disco en tu casa, ¿no? ujú. Que es ahora lo que está sucediendo. Pero después de todo lo que hemos platicado, hasta ahorita ya te distribuyeron. Antes, por ejemplo, ibas a tu tienda favorita, checabas en los estantes, veías los discos y el que te gustaba lo comprabas. Ahora te vas a las plataformas digitales, vas y checas qué te gusta y lo oyes. Y hasta ahorita, en todo este proceso, apenas ya le llegaste al público. Sí, apenas ya le llegaste al público y si ya tenías un público relativamente cautivo que te había escuchado en vivo y ahora te escucha grabado, puede decir, "Mm, no, perdió la esencia, perdió esta parte". Y bueno, también debo de mencionar esta parte que lastimosamente se ha perdido y en base al romanticismo de aquellos que todavía nos tocó vivir la época del LP, del CD, del cassette, pues como accedías o gastabas tu dinero en el LP, en el CD, en el cassette, pues, ¿qué tenías que hacer? Escucharte todo el disco, Alex. Y ahora las plataformas, para bien o para mal, seguramente tú y yo pensaremos que para mal, sí, pues nada, puedes repetir la misma canción, la que te gusta nada más, y las otras 9 a la orilla, ¿no? Y es justo lo que ha llevado propiamente a los artistas a grabar sencillos, nada más, ¿no? Sí, que a mí, te digo, eso me choca porque para mí el disco es un concepto, para mí es un todo, para Ujú, mí es un solo producto y estártelo aventando por pedazos como que no me parece lo más adecuado. Digo, hay artistas de la vieja guardia como Bon Jovi que recientemente sacó su más reciente disco y trae 14 canciones, ¿no? ujú, Y al señor le vale, ¿no? ujú, O ujú. sea, dice, ¿sabes qué? Es mi disco Y es y, mi y, y es público. mi público y lo vamos sacando poco a poco. Hay gente como los Café Tacuba que dicen, bueno, pues estamos viviendo esta era, hay que adaptarnos y si ahora es rola por rola, pues soltamos de una por una, ¿no? Ujú. Sí, no sé, insisto, necesitaríamos tal vez ver el impacto real e incluso el económico, porque debemos de decirlo, ¿no? O sea, definitivamente los artistas, en este caso los músicos, pues no lo hacen por amor al arte, ¿no? Efectivamente, necesitan el apoyo económico como tal, entonces si funciona mejor canción por canción, cosa que yo sigo teniendo mis resistencias, pues así lo seguirán haciendo, Alex. Y acabas de mencionar algo muy importante y llegamos a la siguiente etapa, que es la etapa de la comercialización, ¿no? Ujú, Entonces ya lograste poner tu producto en el mercado y ahora viene la etapa de la comercialización que ya viene junto con pegado, ¿no? Y viene toda una estrategia de cómo vas a comercializar tu música, ¿no? Ahora, pues normalmente ya son las plataformas digitales que son esta forma de comercialización, pero que pues únicamente te sirven como para estar vigente, porque como bien dices, ya no es como antes que sí recibías regalías por ujú. las altas ventas de los discos y ahora los artistas se quejan mucho que estas plataformas de streaming les pagan realmente muy poco porque tienen que pues pagarle a todo mundo, ¿no? Y quien se lleva la mayor tajada en este sentido, en este nuevo sistema, pues son las compañías de discos, después la plataforma del streaming y hasta al final el artista, ¿no?
Y entonces ellos se quejan mucho de que no están recibiendo lo que deberían de recibir por concepto de regalías. Sí, de hecho, veía un artista local aquí de nuestra ciudad, de la ciudad de Morelia, que en verdad su disco es muy bueno. Digo, probablemente podrá no ser del gusto de todos, pero él publicaba incluso en sus redes, porfa, se escuchen el jueves y el domingo el disco, porque es cuando las regalías llegan directamente a mí, ¿no? O sea, sí lo escuchan los demás días, pero de preferencia jueves y domingo, que es cuando a mí me llegan las regalías por reproducciones, ¿no? Qué triste es llegar a esto, Alex, Sí, como artista. es terrible porque efectivamente, pues el negocio se ha contraído y por eso ahora todo se va a los conciertos. Así es. Y todo el mundo le apuesta a los conciertos y ahora hay estos contratos de 360 grados donde pues ya las compañías de discos, si es que tienes una compañía de discos, también recibe dinero de los conciertos, cuando antes eran dos negocios completamente Ujú. distintos. Las disqueras se dedicaban a vender los discos y la industria de los conciertos y de los espectáculos era otra totalmente distinta y ahora se han unido. Y de hecho, pues por eso vemos que quienes más éxito tienen en este nuevo modelo de negocio, pues son los artistas viejos, porque tienen toda una gama de éxitos y a los nuevos les cuesta mucho trabajo porque como está esta dispersión terrible de canciones y demás, pues es bien complicado que alguien te vaya a ver cuando te conoce dos canciones o a lo mucho tres, ¿no? Sí, y bueno, eso también ha generado que también estos artistas viejos se unan con otras bandas y generen un mismo producto para juntar sus propios públicos y de alguna o de otra manera tratar de que si eres fan de los dos, pues los veas en un solo hit. O bien dices, bueno, a mí no me gustaba tanto la otra banda, pero ¿qué crees? Ya fui al concierto y ya me identifiqué con dos, tres canciones, ¿no? Ha sido completamente una mutación de la industria de la música, Alex. Sí, y cada vez el negocio se vuelve más difícil, se vuelve más complejo, lo que hace que en el futuro no sepamos qué vaya a pasar, mi Rulas. Y por eso decíamos al principio que es una carrera de resistencia, es una carrera donde solamente quien realmente tiene este deseo de triunfar lo hace porque pasas un montón de tiempo y un montón de etapas donde prácticamente no recibes ni un peso, ¿no? Y tienes que buscar fuentes de financiamiento para poder mantener tu sueño y para poder alcanzarlo. Y a veces no lo logras. ¿Ok? Una vez Alex me dijo una frase que se me ha quedado muy grabada y le he pedido que me repita esta anécdota un par de ocasiones. No sé si la pudieras compartir de manera muy general y si quieres omitir nombres, tu sueño no es tan grande. Sí, mi sueño no era tan grande, porque, bueno, sí, digo, No sé. no tiene nada de malo, ¿no? Ajá, Enrique Guzmán Yáñez, ajá. mejor conocido como Fato, y que es uno de los compositores más destacados muchos años después que yo lo conocí aquí en este país, pues éramos amigos, cada vez que iba a México me invitaba, cenábamos de repente en su casa, me llegué a quedar en su departamento, primero en la colonia Nativitas y luego en la salida a Cuernavaca, que ya tenía un mejor departamento, ahora tiene una mega mansión en Guanajuato que no conozco, por cierto, donde tiene un gran estudio de grabación y demás, y resulta que pues un día en la mañana yo salgo y hay un montón de botellas de vidrio y latas y demás, porque fui a la tienda a comprar no me acuerdo qué, y regreso y le digo, oye, qué gachos son tus vecinos, maestro, o sea, y se me queda viendo y me dice, ¿por qué? Le digo, pues te dejaron un basurero allá afuera, ¿no? Y me dice, ¿por qué? Le digo, pues es que hay latas y hay botellas y hay un montón de cosas. Y me dice, ah, no, lo que pasa es que todos saben que somos músicos y nos ayudan. Entonces todo el mundo baja con sus latas y sus botellas y nos las deja ahí y nosotros las vendemos. Y es una manera de ganar dinero, ¿no? Y yo dije, wow. Y alguna vez cuando me dijeron que me fuera, este, pues yo lo pensé mucho y dije, pues yo creo que yo no podría hacer eso, ¿no? Y Maite, la esposa, me dijo, es que tu sueño no es tan grande. Y yo creo que tenía razón.
heme aquí. Heme aquí. No, gracias Alex por compartir esta historia. La verdad es de que a mí me agrada mucho esta anécdota porque efectivamente, y creo que lo acabas de decir durante todo el programa, para que puedas triunfar, tu sueño debe de ser muy grande. Sí, y aguantar de todo, y es una industria muy, muy, muy complicada. Así es de que todos los chavos y no tan chavos que nos están viendo y que quieren hacer algo en la música, pues sí, primero pregúntense qué tan grande es su sueño como para darle con todo, o simplemente decir, pues es un hobby Ujú. bonito y pues lo voy a seguir y como hobby está bien, pero tal vez no se convierta el hobby en una carrera, ¿no? Como nosotros, este es un hobby, pero si pueden compartir, comentar, ponerle like, estará bien. Sí, nos encantaría. Y bueno, pues mi Rulas, Nos vamos. una parte, ¿qué te diré? Tan solo un aspecto, porque nos faltaron platicar muchas cosas de cómo funciona el negocio de la música. Muy bien. Pues ya lo saben, nos vemos aquí el próximo viernes, 8 de la noche por Carisma TV, Alex. Así es, sigan en comunicación con nosotros, sigan viendo Carisma TV, recuerden porque la vida y el show tienen que seguir. Sí, tienen que seguir. Bye.